aquí estamos nuevamente con estas conversaciones nutritivas e inspiradoras de las personas que forman parte de la comunidad FS, que han pasado por el ciclo formativo de facilitación sistémica, en este caso con Karma Bonet, que ahora se presentará y nos contará un poquito de su historia, de quién es, una persona que, pues que en este caso ya nos conocemos hace, pues yo creo que 7 años Sí. mínimo y nada, seguro que a todas las personas que te van a escuchar, Karma, le vas a encantar. Así que bueno, gracias por estar, Karma, y bueno, pues un poco quién eres, quién es Karma Bonet. Encantada, Santi, de cuando me pediste si podía conversar contigo, pues ya sabes que conversar es, creo que el propósito de mi vida, porque conversar es como versar, ¿no? Palabrear en compañía, pensar conversando. Y yo creo que, bueno, para mí es súper interesante porque una conversación es una experiencia de aprendizaje, que es a lo que me dedico yo. Yo empecé haciendo formación y encontré que era una manera muy pasiva de formarse, de aprender. Y desde un posgrado que hice de creatividad e innovación, vi que la creatividad era como un punto de inflexión, ¿no? Es decir, la curiosidad, el saber, el querer saber, era como yo llevo, ¿no? El aprendiz lleva la iniciativa de su aprendizaje, de su crecimiento, ¿no? Y bueno, empecé pues a pasar de la formación a lo que es crear, diseñar experiencias de aprendizaje a medida. Y a eso me dedico. Me contratan las empresas como autónoma y me pasan un informe de cómo está el equipo, me comentan cuál es el focus de atención o hacia dónde quieren dirigir al equipo y creo experiencias artesanales a medida de lo que intuyo que necesitan, ¿no? Por lo tanto, no es una formación al uso de gestión del cambio. Yo, bueno, hace bastante que ya dejé de gestionar y de no participar en ninguna formación que llevara la palabra gestión, sino que aprendí en la formación, bueno, la facilitación sistémica, el arte de habitar, ¿no? De habitar el espacio y de conectar con ese espacio y recibir toda la información que necesitas como facilitador, ¿no? Por tanto, para mí el posgrado de creatividad y la facilitación sistémica con vuestro equipo fue pues, las palancas de de mi salto cuántico de crecimiento personal y también profesional. Ujú. No sé, Santi, si Sí, necesito añadir más no, no, información. no, está, de todo lo que has dicho, claro, yo te conozco, como decía, hace tiempo y sé que además eres una persona súper inquieta, que continuamente se está como actualizando, investigando, ¿no? Que en eso coincidimos, que a mí me encanta. La verdad es que yo tengo la suerte de que es una de mis pasiones, ¿no? El aprender, hacer formaciones, compartirlas también, ¿no? Que es otra manera de aprender. Y tú llevas muchos años en el ámbito del coaching, del acompañamiento de equipos. Antes de hacer FS, tú ya venías del mundo del coaching, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que para pagar mi carrera ya hice clases. Yo soy lingüista y empecé haciendo clases. Y hablamos de pues unos 32 años que me dedico al arte de compartir, ¿no? Y de compartir, como decías muy bien, aprendizajes. Y, y nada, durante todo este tiempo esa inquietud me llevó a hacer pues creo que sexto o séptimo posgrado, que terminé pues el 31 de mayo.
el de Focusing en Montserrat. Y sí, pues siempre he estado en este proceso de recibir, de preguntar y dar, ¿no? Es como ese trío que, que para mí es como un hilo, que ese hilo es el agradecimiento siempre, ¿no? Agradecer todo lo que llega, todo lo que se comparte y he aprendido mucho durante este periodo, pues sobre todo poniendo conciencia desde la facilitación sistémica a sostener todo lo que aparezca, ¿no? Porque todo es bueno en el sentido de que todo es nutritivo, ¿no? Ujú. Y aquí está, ¿no? Tener esta actitud en la vida, ¿no? De explorar de un lado y de agradecer del otro. Y hablabas antes del posgrado de creatividad y de la Sí. facilitación sistémica como experiencias de aprendizaje Ujú. que te marcaron, que te llenaron, aparte de otras muchas, ¿no? Pero y antes nombrabas que como el aprendizaje como algo activo en el que quien recibe no está simplemente de forma pasiva escuchando, sino que está ahí como participando de su propio aprendizaje, ¿no? Aquí Entonces, está. ¿cómo me interesa esta parte, ¿no? ¿Qué parte de creatividad tiene la facilitación sistémica y qué parte de sistémica tiene el proceso creativo, ¿no? Mm. Me viene esa pregunta. Sí, genial, Santi. Mira, yo lo que veo, es como una experiencia personal también, ¿eh? Que venimos al mundo a crear, ¿no? Es decir, esa sensación que tengo de crear. Luego, para crear no puede haber control. ¿M? Y aquí es donde aparece, ¿no? Ese artículo que seguro que has leído, Santi, porque hemos hablado de eso muchas veces, de Otto Scharmer, ¿no? Del ego al eco. Para mí el ego es el control, por lo tanto la formación y todo este mundo, ¿no? Más egoísta, individualista, más del talento, se viene con el talento, ¿no? Ya por decirlo de alguna manera. Y cómo transitamos hacia el eco, donde está la curiosidad, el aprendizaje, el no control, el dejarme rendirme, ¿no? A lo que pueda emerger, a la información, pues, que aparece en el sistema, ¿no? Y claro, para que aparezca, yo tengo que vaciarme de expectativas, de prejuicios, y de aquí está, ¿no? La creatividad también tiene mucho de eso, es decir, no puedo crear con juicio, por decirlo de alguna manera, porque ese juicio va a ser un frenador, una barrera a esa capacidad que todas, y todos tenemos a la hora de crear o a la hora de despertar, ¿no? Y descubrir que hay algo más, ¿no? Y yo creo que hay como una simbiosis entre la creatividad y la facilitación sistémica, porque, para crear necesitas confianza y a mí la facilitación me dio esa sensación de que claramente menos es más y cuanta menos intervención, más productividad, más conexión, más, abundancia, ¿no? Sí, hay algo de lo que dice que es como, a mí me da la sensación, y esto también es experiencia personal, que hay algo del proceso creativo que quizás hay como una imagen en el que nosotros creamos algo con interno, con un esfuerzo creamos algo interno y lo echamos al mundo. Y creo que de esta mirada más sistémica o de ecosistémica es como si en ese vaciado que tú dices, de repente co-creamos con la vida, ¿no? Es como Aquí la es vida nos propone y nosotros desde esa apertura, desde ese no juicio, desde ese menos es más, de ese vaciado,
pues de repente conectamos con algo que ya estaba ahí, pero no estábamos viendo, ¿no? Se crea algo, se co-crea, ¿no? Se cocrea, clarísimo, ¿no? Porque yo la conversación para mí, yo cuando lo cuento en mis, formaciones o diré formación porque es lo que la gente en general, pues, entiende, ¿no? Pero, para mí la conversación es precisamente una técnica de creatividad, porque al hablar, yo no sabía que sabía esto, y al unirse con lo que tú no sabías que sabías, y al decirlo, ¿no? Matiza lo mío, co-creamos, ¿no? Y esto me parece clave, porque la naturaleza también co-crea, ¿no? Es decir, cuando hay confianza hay co-creación. Y y en la sistémica, para mí fue eso, es decir, es que, am, vas a quedarte así como muy parado, Santi? En catalán decimos: "T'has quedat parat", te Ujú. has quedado, cortocircuitando, Ajá. porque te voy a revelar que desde la sistémica me he entregado con confianza, con ese vacío, a todo lo que puede emerger, y hay una conexión muy profunda entre la información que hay del grupo, la información que hay del entorno y cómo me lleno de todo eso, que a veces lo hemos comentado con Boogie también, que no me acuerdo de lo que he dicho y lo que estoy diciendo, digo, apuntadlo, porque no sé si lo voy a repetir nunca más, ¿no? Y siento claramente esa conexión, ¿no? Esa conexión, que no voy con guión, ya no necesito, bueno, nunca lo he necesitado, pero antes disimulaba, ¿no? Llevo el guión, pero bueno, para seguir un poco el orden, ¿no? Y la gente pero ¿para qué hacemos esto, no? ¿Y con qué objetivo y qué resultados? Y ahora es como muy experiencial todo, ¿no? Y yo creo que la sistémica para mí fue un antes y un después. Hoy comentaba en un grupo que tenía de mandos intermedios, digo, yo ya no puedo volver ahí, ¿no? Ya no puedo volver a la gestión, no puedo volver a hablar del tiempo y del espacio y de porque ya estoy en otra dimensión, ¿no? Y no quiero que suene a pedante ni a vanidad, es lo que es decir, la autenticidad tiene mucho de eso, ¿no? De rendirte a lo que pueda emerger, ¿no? Y tú estás Ujú. ahí sosteniendo lo que aparece con confianza con el cliente total, de que estás ahí, estos son tus recursos y vas a hacer lo posible para que todos y todas, ¿no? Podamos conectar con esa abundancia personal, infinita, que es creer en nosotras, ¿no? Y cuando crees, creas, es que Ujú. no hay más. Claro, hay algo del proceso creativo que requiere una confianza porque se supone que estás creando algo que no existía, ¿no? Estás yendo hacia lugares desconocidos, ¿no? Y ante lo desconocido, pues sí o sí siempre hay como un microsegundo o un microminuto, lo que sea, de no saber, ¿no? Sí. Y ahí está creo que por lo menos una de las cosas que yo me llevo de la FS y de la sistémica, ¿no? Del sostener el no saber, ¿no? Eso de habitar el no saber durante un tiempo, esa incomodidad, habitarla Ujú. con un grupo, sentir la incomodidad de las personas a veces también, ¿no? Y acompañarlas ahí y que al final siempre hay algo, ¿no? Aunque sea Sí, más grande, más pequeño, pero hay algo, ¿no? Hay algo que va un poquito más allá de lo que las personas se esperaban o sí. tenían, ¿no? Y quizás esa es la creatividad, ¿no? Es algo que te Ujú. sorprende, ¿no? Hay algo de la capacidad de asombro, de sorpresa, Sí, que es importante, ¿no? sí. Sí, porque, son palabras muy bonitas, sobre todo asombro. Mm.
Me gusta porque hemos perdido esa capacidad de asombrarnos, ¿no? Es como todo está muy planificado, todo muy preparado, ¿no? No llevamos muy bien el tema de no saber o la incertidumbre, ¿no? Ese momento. Y la vida es incertidumbre y por tanto tienes que rendirte a ese no saber porque lo voy a decir en catalán, tot està per fer i tot és possible, de Martí i Pol, el poeta, porque para mí es eso, ¿no? Todo está por hacer y todo es posible, pero necesitas esa confianza en el no saber, ¿no? Y quedarte con la idea de qué pregunta o un no me revela, ¿no? De revelar, ¿no? Me comparte toda esa información profunda que está en mí, pero que a veces no me atrevo a desvelar, ¿no? Ujú. Y para mí la sistémica es una revelación, ¿no? De ese sacar el velo a los miedos, a esta fantasía del control, a esa necesidad de sentirte, ¿no? Que formas parte y entregarte al momento, al aquí, a la hora, a la presencia, sin juicio. Para mí es clave, Ujú. es clave. Sí, y yo creo que hay una parte de la sistémica que es un modelo, son marcos teóricos también, son prácticas también, y creo que uno que de alguna manera tiene una mirada que incluye, ¿no? Es decir, que incluye la mente, que incluye la palabra, que incluye las emociones, que incluye la espiritualidad, que incluye el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que decir el cuerpo Ujú. en este proceso de aprender, de Mm, descubrir, de mm, crear, ¿no? De alguna manera. mm. Para ti, ¿cuál es su... ¿Es importante el cuerpo en todo esto? Sí, ¿Cuál es su importancia? totalmente. Bueno, lo primero que me sorprendió de empezar, ¿no? Con la facilitación sistémica fue el verbo, ¿no? Ese sensar, Sí, ¿no? P-S, sensar, ¿no? Porque estamos siempre aquí y pensando, y cuando lo bajas al cuerpo, ¿no? Hay ese asombro, ese descubrimiento, ¿no? Eso que estás pensando, ¿qué es sentirlo? ¿No? Y la sistémica te ofrece esa mirada donde de alguna manera confluyen ese pensar y ese sentir, ¿no? Que una cosa no, no quita la otra, ¿no? Es decir, hay una hay esa complementariedad, ¿no? ujú, Y me gusta mucho y cuando lo practico con algunas personas, pues les cuesta porque están ahí, ¿no? Y cuando utilizo algunas imágenes y las pongo en oculto, ¿no? Tienen esa necesidad de, ¿le puedo dar la vuelta para saber de qué estamos hablando? Y que yo, no, 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 vamos a entrenar el cuerpo a sentir, ¿no? No a pensar. Y es un trabajo muy, muy bonito de soltar pues todo lo que, ¿no? Se trabaja ahí arriba y que necesita ser aterrizado en el cuerpo porque también forma parte de la memoria colectiva y de la experiencia, ¿no? También esa parte es importante. Ujú. sí, ¿no? Es como, creo que es como encarnar el acto Ahí creativo de está. alguna manera. Sí. Y creo que hay algo de esto que hablábamos del confiar y de habitar espacios de no saber, que quizás creo que como con una mayor conexión con el cuerpo, con el sentir, Ujú. quizás podemos contener un poquito más ese espacio, ¿no? Ujú. Podemos quedarnos un ratito más, ¿no? Porque es Sí. algo más estable, ¿no? Porque también necesitamos algo de estabilidad. Hay algo dentro de esa incertidumbre que quizás el cuerpo nos dé un poquito
de aplome, ¿no? De, como de sí, estabilidad. sí. Me gusta verte, Santi, con este movimiento que para mí es también muy propio de la sistémica, que es Ujú, enraizar, ujú, ¿no? Ese enraizarse en la tierra, ¿no? Y sentir, am, el poder, ¿no? De estar enraizado y de darte ese permiso de, una vez enraizado, soltar todo aquello que la tierra puede absorber tranquilamente, ¿no? Y en cambio llevamos esa mochila, ese peso, ¿no? Que no nos permite, pues tener esa ligereza, esa facilidad, esa agilidad que tiene la sistémica, ¿no? Que se convierte a veces, pues, en ese baile, ¿no? De tránsito entre una cosa y otra, ¿no? Y el conflicto, desde la facilitación sistémica, el poder, el conflicto, el cambio, lo viví como un tránsito, ¿no? Que ujú. no es luchar contra, porque es como luchar contra ti, ¿no? Contra lo orgánico, contra, no sé, esa sensación de cambiar el vocabulario y utilizar un lenguaje más amable, más respetuoso, ¿no? Y para mí el transitar, el sentir, el acomodar, el sostener, son palabras, muy, muy tiernas, muy compasivas, muy serenas, muy de sentir, ¿no? Sentir, experimentar, vivenciar, no sé, como que es lo que nos invita a la vida, ¿no? A vivirla, a vivirla, ¿no? Mm. Sí, y quizás también, pues, no sé, desde nuestro rol, desde nuestro trabajo, ¿no? Ujú. Que creo que hay algo que también la palabra es una herramienta Mm, muy, es una de nuestras grandes herramientas. sin duda. Y el hecho creo que el hecho de introducir estas nuevas palabras de alguna manera, igual en contextos, porque claro, hablar del cuerpo, de la belleza, no sé, pues en una escuela de danza, pues es lo normal, ¿no? Es lo habitual. Pero de repente llegar a un grupo de una organización, no sé, un comité de dirección, un equipo, mandos intermedios, lo que sea, de repente traer todo este universo ya es ¿no? Es una invitación Sí, una mínima transgresión, ¿no? Es como, wow, esto, ¿qué hace esta palabra aquí, ¿no? En sí, esta reunión de diseño estratégico sí, del año, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo en todo esto, ¿no? ¿Qué hace? claro. Que es interesante, Sí, sí, ¿no? sí. No, y aquí yo creo que es donde aparece la creatividad, ¿no? Que, bueno, como todo, tiene que, porque los que ya nos hemos convertido, ¿no? Es de los conversos, ya, ya estamos viviendo en ese espacio, ¿no? Y claro, no puedes venir y decir, esto no vale nada, lo mío es lo bueno, ¿no? Sino vamos a agradecer todo lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Es otra de las dinámicas que hicimos, ¿no? En facilitación sistémica y a mí me encantó de honrar la historia y agradecer, ¿no? Esos capítulos de vida que hemos experimentado o otros han experimentado en nuestro lugar, ¿no? Y desde aquí co-crear una nueva manera de ver las cosas, pero muy dosificada, ¿no? Es decir, bueno, a veces yo les digo, dibuja este conflicto, ¿no? ¿Cómo que dibujo el conflicto, no? Si fuera un símbolo, si fuera una película, ¿no? Porque claramente, y me remonto a lo que he dicho antes, Santi, de, de la creatividad y de cómo la necesidad en tiempo de incertidumbre de tener esa flexibilidad mental para
ampliar la mirada, ¿no? Y no quedarme con, bueno, los conflictos se tratan, se negocian, se hablan, ¿no? También se dibujan, ¿no? También se dibujan. Y esa idea del símbolo, ¿no? De aquello que representa ah, cómo me siento cuando está pasando esa situación, ¿no? Y vivirla como una oportunidad para aprender, para soltar, ¿no? Y a veces, pues, es el dibujo, otro día es un fragmento de una película, ¿no? Y otro día es una canción, y otro día es un poema. Yo te confieso que he derivado hacia aquí, ¿eh? Es decir, las últimas formaciones que estoy haciendo para comités directivos y mandos intermedios, leemos poesía, hacemos acuarela que representen a veces reuniones que tienen, ¿no? Pues, de lo más terrenal que te puedas imaginar y representamos las relaciones que ha habido con una acuarela o con una imagen, un símbolo, ¿no? Y bueno, es poquito a poquito, pero claro, es tan potente, es tan productivo, es tan transformador poner el arte al lado de una cuenta de resultados que impacta, por mi experiencia, súper positivamente impacta, ¿no? Pero entiendo que es de cocción lenta, es decir, esto no puede ser un plato, ¿no? Rápido y que mientras estás tragando hables o pienses, ¿no? Sino que, ¡guau!, ¿no? El rumiar, el digerir, el aposentar, ¿eh? Pero que no hay marcha atrás, yo Ujú, entiendo, ¿eh? claro. Y creo que hay algo como una actitud, no sé, pues para las personas que nos escuchen con colegas Sí, o personas que igual vienen desde otras miradas o que simplemente nos están escuchando por interés personal. Em, Antes comentabas que cuando yo te decía que, bueno, que introducir algunas palabras en contextos en los que, o palabras o prácticas, ¿no? Una acuarela sí, junto a una cuenta de resultados, pues de primeras puede ser chocante, ¿no? Y comentabas esto de honrar, ¿no? mm, Y a mí por lo menos me llegaba que creo que una actitud nuestra importante, interna, aparte de una mirada compasiva, de humildad y de honrar también a esas personas, sus caminos, la cultura de esa organización, quizás la dificultad que tienen para poder permitirse conectar con el cuerpo, con la creatividad, porque al final no es lo habitual, no es lo que se les pide, no les pagan para eso. aquí está. Y creo que creo que la mirada sistémica también al final trae esa mirada de incluir, ¿no? Es Ujú, decir, no mm, es que por mm, nosotros, que al final también nos pagan para eso, traigamos lenguajes que nos lleven más a lo sensible, a lo compasivo, a lo blandito, mm, sea que negamos ujú, lo, lo recto, lo racional, lo mm, lineal, lo planificado. No, es las dos sí, cosas. Lo que pasa es que yo siento que de lo otro, de lo planificado, de lo racional, ya tenemos grandes dosis, ¿no? Históricas. Culturalmente es que de lo otro ya eso está. Y sí, siento que hay veces que hay personas que se pueden sentir un poco como, ay, es que si me voy a lo creativo y emocional, voy a perder todo lo aquí otro. está, Digo, no, todo lo otro está ahí y está perfecto, es maravilloso y nos ha servido muchísimo y nos va a seguir sirviendo. Es simplemente una invitación a añádele esto y ahí está la creatividad, ¿no? Es aquí está, como, ahí está se complementan muy bien. aquí está. Y es lo que me encuentro a veces, ¿no? Que sobre todo los mandos, pues tienen ese miedo, ¿no? Yo tengo esta categoría o tengo este cargo,
o mi prestigio depende de lo racional que sea, ¿no? Y en cambio, bueno, a veces haciendo alguna dinámica los ves llorar y ellos mismos, ellas mismas te dicen, me doy cuenta de que yo no sería capaz de sostener el llanto de mi equipo, Mm, ¿no? Y dices, wow, bueno, aquí hay un cambio, ¿no? Del darse cuenta, yo creo que a veces eso es, o esa es una de las funciones, ¿no? De la sistémica, el poner conciencia que a veces el líder simplemente tiene que sostener el llanto y celebrar que se llore y celebrar que se ría en el equipo, porque eso quiere decir que has sido capaz de co-crear con tu equipo ese espacio de confianza, de escucha, de, yo hasta diría de como de elevar, ¿no? Esa conciencia a un estadio superior donde para mí los recursos son infinitos, ¿no? Y puedes tener recursos racionales, pero al inyectar esa dosis de creatividad, todo eso se convierte en otra cosa, ¿no? Mucho más profunda, potente y transformadora que lo que podrían ser, y está bien, todo ese bagaje de cifras, de datos que se pueden medir y bueno, ¿no? A veces pues dando la espalda a esos sentimientos que si no se sostienen o si no se empatiza con ellos, pues se van a enquistar y van a aparecer de una manera o de otra, ¿no? Y seguramente pues van a romper algunas dinámicas o esos históricos, ¿no? Tan cuidados que, pero ¿qué ha pasado, no? Si íbamos bien. Bueno, pues algo te dejaste por el camino que no viste, ¿no? ujú, Y estaba allí, ujú. pero no pusiste tu atención en eso, ¿no? Sí, sí, que igual pues, ni siquiera sin esta otra parte más blanda, más del sentir, más de empiezas a dejar de pensar también, a dejar de Ujú. pensar tan bien como podrías pensar, porque Aquí está. ese es creo que Sí, es una clave importante, ¿no? Porque yo a veces veo que incluso falta incluso el tiempo, el espacio y la profundidad para leer bien los números que tienen que analizar. Es que ahí está. no les da la vida muchas veces, ¿no? Sí, Para sentarse ver un informe, profundizar en el informe, sacar unas conclusiones. Y bueno, creo pues, que nuestro trabajo también es crear ese espacio interno, que se puedan dar ese espacio sí. para poder pensar con mayor profundidad también, ¿no? Es que yo lo encuentro vital, Santi, porque fíjate, yo estoy haciendo un módulo en algunos posgrados de pensamiento crítico Ujú. y claro, son gente que tiene una agenda de esas, ¿no? Que dices, no sé por dónde cogerlo. Y, y ellos y ellas te dicen, es que no tenemos tiempo para pensar en equipo. Claro, no reflexionamos en equipo. Y al no reflexionar en equipo estamos reaccionando todo el día. Esto es un desgaste brutal para la persona porque se activa, ¿no? Ese cortisol de y ahora esto y ahora lo otro, ¿no? Esa hiperactividad que no permite pues relajar, serenar, atenuar, ¿no? Todos nuestros pensamientos, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de eso, de pensar. Fíjate que estoy con un grupo en Chile de pensamiento crítico, tenemos un grupo de WhatsApp y el otro día el coordinador hablaba de qué sería, ¿no? Creo que nos compartió una fórmula que llamamos
un método a que llamamos lente crítica, con la idea de aquello que pensamos, analizamos y observamos y contrastamos, ¿por qué no lo pasamos por el cuerpo, no? ¿Qué Mm. siento cuando hay toda esa, ¿no?, información conectada? Y fue muy interesante porque, claro, la mayoría de gente, estamos en pensamiento crítico, ¿dónde estamos, no? Y la importancia que yo celebré especialmente, pues felicitando al coordinador, decirle, es que es espectacular, es que esto es el tema, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Y pensamos que el acto de pensar en un equipo quiere decir, ¿no? Pues que tengo que saber mucho del tema y aportar valor con mucha información, ¿no? Y cuando estás contrastando, conversando, ¿no? Y tal, y alguien dice, ah, me siento tan integrada en este equipo, cuando ya la gente se la mira como, ¿cómo? ¿No? ¿Dónde estaba? ¿En qué párrafo estaba la integración? ¿No? Y es buenísimo porque empiezas a palpitar de manera distinta como equipo en el momento que sientes lo que reflexionas, ¿no? Por decir algo. Es que, y creo que es importante esto, me parece súper relevante, Karma, de Sí, verdad, ¿eh? Porque creo que en general pues, tendemos a colocar el pensamiento y el sentimiento como dos cosas, a veces incluso contraproducentes, que estén juntas o totalmente separadas, sin permitirnos, bueno, aquí en la empresa pues se piensa y en casa luego, si quieres, siente. aquí está. Y me parece un gran error. O sea, me parece Sí. que realmente es que ya no es por romanticismo o por convicción o por creer que ni siquiera que... Ujú. Es que realmente es que como humanos y humanas funcionamos mejor de la otra manera, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo siempre he pensado que la facilitación sistémica es un espacio de cuidado, ¿no? Y de conexión entre mente y cuerpo, ¿no? Porque parece como si en la organización nos pidieran la mente, ¿no? Y nuestros hijos nos piden el cuerpo, ¿no? No puedo conciliar, ¿no? La conciliación, yo diría conciliación espiritual, corporal, ¿no? Mental, esa, ese entender que somos un todo, ¿no? Y que por lo tanto, cuando me dejo algo, algo va a sufrir, ese algo va a sufrir, ¿no? Que mi atención tiene que ser global, ¿no? Y participar de un acto donde conversamos, reflexionamos juntos y nos sentimos pertenecer a ese espacio, ¿no? Y a decir, somos co-creadores del ambiente que respiremos en ese espacio, ¿no? De respirar, de sintonizar juntos, para mí es clave, porque es que se van de la conversación, que yo siempre insisto, dejad de decir reuniones, son conversaciones lo que hacéis, ¿no? Y salir de esa conversación y decir, soy distinto, soy distinta, hay algo en mí que ha cambiado, porque me llevo esa capacidad de conectar, de co-crear, me he permitido no saber, ¿no? Y saber pues no sé, la magnitud, ¿no? Me gusta ese concepto de magnitud Ujú. de la inteligencia colectiva, ¿no? Que ha habido aquí. Y esto es precioso, ¿no? Muy, muy nutritivo. Precioso, es precioso, es bello, es potente y es muy efectivo. O sea, a nivel Mm, de productividad, que eso es algo que se nos pide y que está bien, es necesario, ¿no? Y quizás es un gran argumento todo esto que estamos hablando, ujú, porque es que además incrementa la productividad, ¿no? Es decir, ujú, ujú. salen mejores ideas, Sí, salen ideas sin duda. que tienen en cuenta más aspectos, más miradas, que escuchan más voces, y que se piensan desde lugares más profundos. Bueno, es que siento que son muchas cualidades que aporta, ¿no? Sí, Toda sí. esta mirada.
sí, y me viene, Santi, ese valor necesario y que es muy presente en la facilitación sistémica del menos es más y el no saber que decía Santi, que es la humildad. Y humildad, bueno, ya sabes que soy lingüista y me gusta hacer referencia a la etimología de las palabras y claro, humildad viene de humus, no la pasta de garbanzo, sí la tierra, el origen, ¿no? Y claro, humildad es como un enraizarse en la tierra, sentir que no eres nada sin esas raíces y sin esas ramas que conecta con otras ramas, ¿no? Y que te hacen sentir el poder del grupo, ¿no? Y para mí la sistémica es eso, es ese espacio compartido de autocuidado y de cuidado, de amor compasivo, de creatividad, de aprendizaje, de escucha sin juicio, de presencia. Para mí es un maravilloso diccionario de proactivismo humanista, ¿sabes? Tenemos que volver a nuestro origen, ¿no? A aquel fuego, ¿no? En medio de... y estábamos ahí todos, ¿no? Y todas hablando, conversando con la guitarra, con, ¿no? Con el cuento, la historia, las canciones. Es que esto para mí es tribu, es comunidad, Mm, y claro, llevar eso a las organizaciones, volver a la tribu en la organización, es sentir casa, ¿no? Que a veces la gente dice, bueno, ¿quieres ejemplos de casa, de mi vida o del trabajo? Y digo, ¿a dónde hemos llegado? ¿No? Y es porque ven ese muro, ¿no? Habitar casa no tiene nada que ver con habitar el trabajo. En el trabajo se gestiona, no se habita, ujú, ¿no? Y a mí ese concepto de habitar, de Heidegger, ¿no? ujú. Que Nazaret Castellanos en el último libro del puente donde habitan las mariposas habla del habitar. Me encanta la etimología en alemán de esta palabra, que además pues habla de estar en paz, en armonía, libre, ¿no? Y dices, wow, pues eso, yo, para mí esto es la facilitación sistémica, Ujú. ser capaz de facilitar estos espacios de tribu que nutren a la comunidad y dejarte llevar, no hay más, porque hay confianza en el equipo, confianza en la vida, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo cuando, y esto lo comentamos Bug y yo muchas veces, que el concepto caballo de Troya, que estaba en los orígenes Sí, de la FS, porque que luego he escuchado otras cosas que tienen que ver con otros contextos más religiosos, que tiene que ver, ahora no me acuerdo el no sé qué del arcano, del cristianismo, sí, 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 la disciplina del arcano, creo sí, que sí, no es otra cosa que hay veces que tú quieres llevar al mundo algo, sí, pero ese donde tú quieres llevar, pues no entiende esas palabras, no puede pensar que son cosas muy diferentes a lo que realmente al final es, ¿no? Y yo siempre sentía como que hay una parte de ese caballo de Troya que era llevar a las organizaciones el cuerpo, aquí está. ¿no? De una manera muy, muy amable, Sí, desde la curiosidad, pero que hay algo de que cuando entras ahí, entras en contacto, y eso me resuena un poco con esto que tú traes del habitar, de la casa. Al final nuestra primera casa es nuestro cuerpo, aquí ¿no? está. Es habitarnos, ¿no? Sí, Y siento que es algo que obviamente no solo la facilitación sistémica, pero que creo que en una parte importante el simple hecho de llevar lo que aprendimos en otras muchas metodologías
llevarlo al suelo, utilizar el espacio, hablar de presente, pasado y futuro, establecerlo en el espacio. Todo eso es una manera muy sutil de llevar a las personas a que igual no asistirían a una sesión de meditación o a una sesión de Sí, danza, porque están lejos de ahí, porque sí, no están a entrar en contacto con eso, ¿no? Y creo sí, que a partir de ahí creo que nos queda un recorrido, porque son puertas que sí. vamos abriendo, pero creo que eso es algo muy importante y que además es muy, que aporta mucha paz también a las personas. Sí. Y además que antes lo decías con el lenguaje, yo creo que tenemos, ¿no?, los humanos, distintas maneras de simbolizar a través de las metáforas, a través de las comparaciones, el sentido que tiene eso, ¿no? Es decir, si también a veces decimos: "Me duele el alma", ¿no? Y utilizamos esa combinación, ¿no?, más espiritual con lo físico, lo biológico, ¿no? Y yo a veces hablo de cuál es nuestra hoja de ruta, ¿no? Como equipo. Ujú. Y cuando vas a un lugar que desconoces, miras Google Maps antes para ubicarme, ¿no? Pues ¿por qué no hacemos el mapa en el suelo de hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Y qué recursos nos faltarán para conseguir eso y qué debemos soltar para conseguir eso, ¿no? Y cuando lo ven en el suelo es como todo más, ¿no? Esa, no sé, esa genialidad del 3D, ¿no? Que lo ves ahí y dices, vale, lo veo, ¿no? Y por tanto, si lo veo, lo reconozco y ya, pues me da esa confianza de, lo tengo claro, mi foco es ese. Y es todo más fácil, ¿no? Ese Ujú. tránsito a ese objetivo porque ya estoy viendo qué quiero, qué me falta, qué me sobra, ¿no? Y, y es muy bonito ver a gente que, bueno, yo he tenido muchas sesiones con ingenieros y, y bueno, siempre hay ese punto de locura, ¿no? Que bueno, viene karma a ver con qué nos sorprenderá hoy, ¿no? Pero es lo que decías tú, es que como luego son muy productivos, al final se enganchan a lo que puedo invitarles a hacer o ofrecer, ¿no? Y yo me acuerdo que tú sabes que en catalán tenemos en P3, en P4 con los niños, ¿no? Decimos el racó de pensar, el rincón de pensar, ¿no? Es el racó de pensar. Claro, yo con los ingenieros no le digo el rincón de pensar, pero sí que hablo de el espacio de los científicos, de los sabios, ¿sabes? Y todos van a ese rincón porque desde allí ven las cosas de manera distinta, ¿no? Y dices, wow, pero es que esto pasa en sus casas también. Tienen una parte de su casa donde se sientan a gusto, donde leen, donde ven las series, donde, ¿sabes?, escuchan a los pájaros. Y dices, pues es lo mismo, es encontrar esos espacios y apropiarse de ese momento presente y disfrutarlo habitándolo, ¿no? Con todo, ¿no? A veces con todo, ¿no? Y bueno, es el lenguaje, es un poco, Sí, ¿no? sí. Ponerle sentido del humor, ponerle, bueno, un poco de... La etimología yo creo que es clave, porque Ujú. la etimología es el origen y cuando la gente si hemos hablado de compasión y aún estamos, ¿no?, con esa idea de no quiero que te compadezcas de mí o no quiero generar esa compasión, ¿no? Y en cambio, compasión es acompañar la pasión, acompañar aquello que te mueve, acompañar, ¿sabes? Porque es, es eso, ¿no? Y es, la sistémica es acompañar, es actuar de esa presencia, ¿no? Sin juicio y, y es un poco, pues, dejarnos de toda esa literatura, ¿no? De ego, que es el que, bueno, lo que provoca que nos cueste tanto hacer ese cambio, hacer ese tránsito
de ese espacio a otro espacio, ¿no? Sí. No sé. Sí, y quizás, y ya podemos ir pensando en ir Sí, cerrando, yo sí, siento que de alguna manera, quizás desde la FS, el hecho de, para nosotros como personas que acompañamos, en ese acompañar, sí, quizás el poner estructuras o invitar a las personas a que habiten estructuras, a nosotros también como que nos ayuda, nos da un pequeño espacio para tomar un poco de distancia y acompañar y que las personas y nos enfoca nuestra atención, nos ayuda a estar en el presente y creo que eso es importante también, ¿no? Porque al final sí, somos nosotros los que formamos parte de ese contenedor, que las personas también, pero nosotros desde nuestro estar, desde nuestra presencia, pues sí, hacemos mucho también, ¿no? Y creo sí, que quizás hay algo de la FS que también facilita estar como contenedor, ¿no? De alguna aquí manera. está. Sí, sí, claramente, ¿no? Y que es que es terapéutico porque es ese espacio que compartes con el otro, que, como decías muy bien antes, ¿no? Co-creamos y hoy me acuerdo una de las frases de Bowie que va a aparecer aquello que puedes sostener, ¿no? Por lo tanto, esa confianza en aquello también es sanador para mí, para ti, para el sistema, ¿no? Y, y qué bonito participar de ello, ¿no? Ujú, ujú. Desde esta idea de eco y no de qué sé de ti, qué voy a ofrecer o que voy a compartir contigo, no, es el vacío, ¿no? Hacer el vacío Ujú, ujú. con el cliente, con el equipo, es muy potente para, Sí. bueno, para la organización, ¿no? Lo que decías, ¿no? Sí, y para nosotras, que es Claro, como es una experiencia muy única, ¿no? En ese sí, sentido creo que es muy rica y como tú decías, ¿no? La comunicación, hay un libro el de la pragmática de la comunicación humana de Watzlawick, que él sí, dice que nosotros no comunicamos, nosotros participamos del proceso de comunicación. sí, Entonces, aquí está. yo tenía ganas de hablar contigo porque te conozco y decía, va a ser una conversación apasionante y vamos a estar como navegando por lugares muy variados y bueno, así ha sido, Karma. Sí, Me ha encantado así como danzar contigo de un lado a otro. Espero que a las personas que nos escuchen, pues también seguro que les va a inspirar. Y bueno, pues simplemente darte las gracias por tu tiempo, por tu pasión, también por compartirte. Y bueno, pues no sé, algo que te gustaría, así como de cierre, algo que te gustaría compartir. Este es sí, tu... Santi, no, yo también encantada porque me acuerdo, bueno, que cuando me ofreciste esa posibilidad y yo estuve encantada de recibirnos mutuamente en ese espacio, te pregunté, bueno, de qué va a ir el tema, ¿no? Y bueno, y tú me dijiste, no, un poco de tu experiencias con la facilitación, ¿no? Y ya está, ¿no? Y qué bonito que es no saber, ¿no? Y yo creo bueno, que a la gente que le pueda interesar lo que hemos conversado hoy, que ya simplemente con esa, ¿no? Esa curiosidad, ese querer saber, ¿no? Desde otra mirada, desde otra perspectiva, ya va a estar bien, seguro, ¿no? Porque si alguien nos escucha, es que son los elegidos, las elegidas. Muchas gracias, Ay, Santi. Karma, muchas gracias, Muchas gracias corazón. a ti. Muchas gracias. Bueno, pues aquí y gracias por escucharnos también. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vale, Karma, mira, pues me ha Vale. encantado
Qué guay.